Entonces la consulta es aparente, es decir, en qué medida la investigación que están haciendo, que han hecho en la Católica, ha logrado encontrar estos elementos que sí están presentes, por ejemplo, en alguna documentación que hay sobre los debates públicos. Y si es que este fuera el fundamento, luego la pregunta, un poco mi opinión, si es que efectivamente se puede comprobar documentalmente, más allá de una opinión, de que este es el fundamento jurídico de esta disposición constitucional, toda la construcción legal y reglamentaria que se ha hecho tiene que tender a preservar este principio básico que ha dado lugar al texto constitucional, ¿no es cierto? Entonces, yo creo personalmente, con esta visión que comento, que habría que comprobarla, de que justamente lo que se ha hecho en el desarrollo legislativo y reglamentario es violar aquel principio. Es decir, el principio de ganar la independencia de cualquier poder fáctico o potencial para que puedan dictar justicia sin el reconocimiento, el reglamento y la ley han transgredido esto. Entonces, claro, una disposición constitucional destinada a contar con un poder independiente acaba siendo, y creo que ha sido una constante del derecho boliviano, se acaba en lo procedimental y se olvida. Gracias. He pedido a Yaxi, por favor. Hola. Buenas noches, mi nombre es Francisco Nogales. Sí. Yo podría hacer un par de observaciones. Primero, entender que estamos saliendo de una etapa de crisis política en la que años atrás a un presidente se le preguntaba si se le debía dejar elegir al pueblo sobre los recursos naturales, y él mencionaba que no, en un sacrilegio, ¿cómo a la gente se le puede pedir que elija sobre algo técnico, económico, científico? Así era vista la democracia antes. Y eso fue el comentario de uno de nuestros anteriores presidentes. Nosotros estamos saliendo de esa etapa de crisis, estamos dándole otra visión a lo que es la democracia. Estamos saliendo de esa etapa, de una etapa en la que también el marco jurídico entró en crisis. A partir de las leyes se legalizaron capitalizaciones, se hicieron atrocidades con la 1008. Entonces, la gente perdió la democracia. En esa democracia, en esos partidos, en los que uno siendo tercero podía llegar a ser presidente, o en lo que estaban protegiendo los recursos naturales y se lo privatizaban. La gente perdió la fe en esa democracia, la gente perdió la fe en ese derecho que nos demostró que no es lo mismo hablar de derecho que justicia, no es lo mismo. Entonces, hemos escuchado bastantes críticas sobre lo negativo de este proceso, pero ¿qué es lo positivo? Y esa es mi pregunta fundamental. ¿Qué es lo positivo como proceso? ¿Qué es lo que se ha avanzado al salir de esas dos etapas, de esa etapa, que engloba muchas etapas de crisis por dentro? ¿Qué es lo positivo al decir que el órgano judicial no es independiente, pero que dependa más del soberano y no del gobernante? Que sea dependiente del soberano del pueblo, no del gobernante. Porque si en esencia no puede ser independiente, que dependa del pueblo, no de los que estén gobernando. Además, mencionar que fue una utopía pensar que alguien iba a lograr 2/3, hemos logrado el sueño de la democracia. Entonces todo aquel que se considera demócrata no debería estar feliz de que se logró la utopía democrática de 2/3. También debería ser una alegría para aquel que se considera demócrata. Entonces yo quiero saber, como proceso, el momento que se le da esta elección al pueblo, se desliga del gobernante, y que obviamente va a ser distinto una próxima elección. Ni siquiera en el tema de los gobernantes es igual una elección a la anterior. Cada una es distinta, es única. Entonces, la próxima elección, si es que no tienen 2/3, también va a ser otro mapa. Pero estos hechos políticos no son ajenos a lo jurídico. Lo jurídico termina siendo algo que se plasma en eso. Y tal vez mostrar una necesidad de que es necesario incluso plasmar nuevos derechos, algo distinto. La lógica de la separación de poderes no responde tanto a la teoría del Estado plurinacional, y el derecho liberal que conocemos ahora, que por un lado parece funcionalista, responderá al Estado plurinacional, a un derecho más cercano a la justicia que se quiere lograr. Gracias. Sí, por favor. Buenas noches, mi nombre es Álvaro Rivera Valdés, y bueno, primero agradecer a los organizadores por este espacio donde se puede debatir las ideas.
Y bueno, mi pregunta va para el señor Bernardo Guayar y también para el señor Juan, sobre cuál es qué opinan sobre que también autoridades indígenas campesinas sean electas por el órgano judicial cuando la Constitución política ya reconoce la justicia comunitaria y de acuerdo a sus usos y costumbres. Y la segunda, bueno, para ustedes panelistas, también para Carlos de la Torre, ¿qué opinan sobre que la gente de oposición esté realizando campaña por el voto nulo? Gracias. Muchas gracias. Sí, compañera, acá. En la segunda fila, por favor. Unas 2 a 3 intervenciones más, luego vamos a ceder la palabra a los pues, muy buenas noches, agradecer a los que nos han invitado, que se han realizado, muchas gracias. Espero que este encuentro no sea la primera ni la última, porque nos ha servido mucho. Yo creo que mañana nos vamos a estar y a los que han venido de otros países también, ¿no? Darles la bienvenida. Espero que se sientan aquí en Bolivia muy bien. Y para que me conozcan más, me llamo Olivia Flores, soy la vicepresidenta de la Asociación de Concejalas de La Paz, que tenemos 20 provincias y que tenemos también 85 municipios, que dentro de eso trabajamos como concejalas, mujeres de polera, mujeres de vestido o de pantalón. Así, entonces, el tema que ustedes hoy están hablando es muy interesante, ¿no? Lo que es la tema de parte judicial. Por ejemplo, hay concejalas que tenemos que es La Paz, hay muchas quejas, ¿no? De que hay jueces de que están contra ellas, más a lo contrario, ¿no? En algunos casos, no en todo, mientras está a favor de quien tiene mayor plata. Entonces es una preocupación grande. Espero que este 16 de octubre, que no pase que va a entrar desde la cabeza, que tenga ese pensamiento de tener a los jueces que trabajen de una manera medio, ¿no? Que no sea a favor a ninguno, sino que vaya de acuerdo a la norma que manda. Y acaba de decir el hermano joven que pregunta, tengo la misma pregunta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes lo que es parte de justicia comunitaria? ¿Cómo están viendo? ¿Habrá por lo menos un juez candidato de lo que es parte indígena que sepa esa parte de lo que es la justicia comunitaria indígena original? ¿Será que pueden trabajar relacionado o es que simplemente manejarán toda norma lo que existe, ¿no? Entonces creo que son dos cosas que hay que manejar. Para mí es muy preocupante, ¿no? Lo que es, a veces en lo que es área rural estamos, así como se dice en palabras rurales, estamos pisoteados, pero sin embargo en lo que es área urbana está más respetado, a lo que se ve, pero lo que nosotros esperamos, nosotras como concejalas o alcaldesas, esperamos que las cosas puedan cambiar poco a poco. Esa es la lucha que nosotros estamos mediendo, lo que es Algo La Paz, aunque tengamos nosotros nuestra asesora legal, pero es un poquito difícil lo que es las mujeres, pero espero que las cosas se salgan bien. Y lo que es, para poder finalizar, lo único que yo les pido a los hermanos quienes están viviendo como candidato, esperamos aquí en Bolivia lo lleven hacia adelante muy bien y desearles suerte, pero veremos cómo va a ir hacia adelante cada uno de los candidatos, ¿no? Muchas gracias por permitirme. Bueno. Gracias, compañera. Aquí, por favor, esta fila. En primer lugar, felicitar a los expositores, también a los organizadores de este seminario. De la manera, tomando en cuenta el título del seminario, dice los rostros de la democracia. En la medida en que nosotros podamos conducir la democracia, en la medida en que podamos darle realmente un rostro de pueblo, nuestro país va a ir avanzando. Ya se ha visto el debate, la derrota de los anteriores partidos que hicieron uso y abuso del poder. En esta oportunidad quería referirme específicamente a lo que se refirió el doctor Guaya con los sueldos de los funcionarios públicos, en este caso del Poder Judicial. Y lo que podemos ver es que se nos ha rebajado. Se trata de, en mi opinión, porque
trato es de hacer una reflexión de un error garrafal y un total desconocimiento del mercado de la fuerza de trabajo. Ya se han visto las consecuencias en varios sectores, por ejemplo, en yacimientos petrolíferos específicamente. Con relación a lo que indicó el señor Carlos de la Torre, se ha roto directamente el hecho de que se dice de que nuestros jueces que van a ser elegidos, o los supremos, emanen del pueblo. Como usted bien lo ha dicho, existe una mediación de un partido político. Consiguientemente, ya no se puede estar diciendo de que eso es la mayoría del pueblo. Asimismo, se piensa que en la actual gestión de gobierno, la gestión se le está haciendo sin mayores, se le está haciendo de la mejor manera. Pero debemos recordar que no se puede inventar la pólvora. Los grupos que han roto con todos los esquemas hace bastante tiempo en la conquista del poder, los podemos describir concretamente en Sudáfrica, en Zimbabue, en Namibia, en Mozambique. No es la primera vez que un gobierno de color, un gobierno indígena, pues de color, en Sudáfrica, está tomando el poder. Consiguientemente no podemos ser inventores de la pólvora y debemos con humildad tomar en cuenta todo lo que el marco teórico que ya existe en Sudáfrica, en Zimbabue, en Namibia, que esos gobiernos con Garrote y con Zanabria, guerrilleros, lograron tomar el poder, como podemos tener a Nelson Mandela, Johnson Como y Robert Mugabe en Zimbabue. Consiguientemente, si nosotros continuamos en este proceso de enfrentamiento, creo que las consecuencias van a ser realmente muy complicadas. Y también hay algo que se está olvidando desde hace muchísimo tiempo, es de que se cree de que los grupos que en este instante están gobernando han sido los que han tomado el poder, no sé. Este es un proceso acumulativo de 50, 60, 70 años, donde participaron obreros, campesinos, clase media, estudiantes, donde se ha derramado muchísima sangre. Y lo como diríamos en nuestro vulgar, en nuestra forma de hablar, en este instante lo que ha hecho el grupo campesino es capujar todo el poder casi para ellos. Eso está creando muchísimos resentimientos en la gente, en los obreros, porque esto es un proceso de todos los bolivianos, esto no es un proceso de Chapare, no es un proceso de los colonizadores, es un proceso nacional en el que dieron su vida muchos, además contribuyeron muchísimos grupos. Finalmente, quería indicar que necesitamos un proceso genuino de democratización, no queremos patrañas, no queremos chanchullos, y eso el pueblo boliviano, que es bastante politizado, se está dando cuenta. Por lo que necesitamos de que haya una democratización de la justicia sincera y lograr un proceso de reconciliación, el que fue uno de los que nos enseñó, nos han dejado ese legado, es Nelson Mandela. Y pensamos que el gobierno finalmente no quiere dejar ningún espacio, parecería que no quiere dejar ningún espacio de poder libre y lograr el poder total. Creo que eso es muy peligroso tanto para la sociedad como para el partido de gobierno. Nada más. Muchas gracias, vamos a cerrar aquí. Buenas noches, estimados panelistas, público en general. Soy Ramiro Meléndez, estudiante de Derecho. La siguiente pregunta es a la profesora Isabel Rotas y al doctor Fernando Vallas. Cuando se dio las entrevistas, personalmente tenía la inquietud de ir a ver al Palacio de la Revolución para ver los futuros magistrados preseleccionados, en la cual se hicieron ciertas preguntas. Tengo entendido que se ha convocado a las principales universidades de Bolivia para plantear las preguntas y también de los ilustres colegios de abogados de Bolivia. Dentro de este ciclo de preguntas, evidentemente, como el doctor Guayar ha todavía ciertas preguntas que no tienen nada que ver
o eran demasiado amplias, abiertas y eran pésimamente respondidas. Independientemente de eso, también observé que había preguntas técnicas, objetivas, que eran respondidas que no eran dignas de un futuro magistrado. ¿Cómo es posible eso? Y justamente eso ve para toda la población en general, que si vamos a votar, muestren los videos de las entrevistas y vean la calidad de los que tengan conocimiento de derecho y calificados, o sea, den sus criterios, ¿no? Para poder ver quiénes son los verdaderos. Muchas gracias. Ahora voy a ceder a nuestros panelistas invitados en el mismo orden que intervinieron. En el lugar al doctor Rojas. A ver, inicialmente quisiera responder, voy a responder de manera desordenada. ¿Qué es lo positivo como proceso? Cuando nosotros tratamos de encontrar la actividad compleja, es decir, cómo se originó el texto constitucional que tenemos, creo que lo positivo radica en que, desde las limitaciones de la Asamblea Constituyente, fue un proceso, considero, altamente participativo. Y creo que lo positivo, desde mi punto de vista, radica en que se ha puesto en juego un conjunto de ideas, ¿no? Boaventura de Sousa Santos los denomina estado experimental, ¿no? Que se ha puesto en juego algo que se va a ir desarrollando y que a la vez precisa necesariamente una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias, es decir, y algo que está emergiendo y que no ha sido tomado en cuenta por la doctrina constitucional, por ejemplo, por la doctrina, por X o Z doctrina, ¿no? Hace poco estuvo Hugo Semmelmann, que justamente señala que una de las condiciones de las ciencias sociales supone su reinvención constante, es decir, constantemente la disciplina del conocimiento se va reinventando, no hay un conocimiento final o acabado, ¿no? Inclusive yo creo que el primero en desconfiar de la ciencia es el mismo científico, ¿no? Misha Prigogine, premio Nobel, donde estaba aquello, ¿no? Decía, si un científico confiase en las reglas de la ciencia que va aprendiendo, no haría nuevos descubrimientos o innovaciones. Si uno le hubiera creído a Newton, por ejemplo, no se hubiera avanzado en la física cuántica. Si uno hubiera creído a Einstein, no se hubiera avanzado en la teoría de cuerdas, ¿no? Hoy en día tienen a Lisa Randall, por ejemplo, que habla de branas y de la posibilidad de pensar en múltiples espacios, en múltiples dimensiones, por ejemplo, dentro de lo que es la teoría de cuerdas. Y hoy en día creo que las ciencias más duras, como la física, en ningún momento establecerían que la ciencia supone un criterio de verdad final, ¿no? Por lo menos el área en la cual yo trabajo, que es la epistemología, las condiciones de posibilidad del conocimiento, sobre todo de la ciencia, y de ahí me desprendo el derecho, jamás plantearía la existencia de un conocimiento finalizado, ¿no? Es más, mientras más el hombre va conociendo, más elementos trae de nuevo, ¿no? O sea, más elementos inventa y reinventa. Yo creo que eso sería algo, me parece bueno, ¿no? Es decir, la creación colectiva del conocimiento y la posibilidad de lanzar un Estado que puede en última instancia construirse a partir de la gente, esa nueva condición de estatalidad. Creo que es lo bueno y lo positivo del proceso, ¿no? Creo que también lo positivo es haber evidenciado que lo jurídico deviene de lo político, ¿no? Jacques Derrida, un filósofo francés, decía que la interpretación judicial es también emparentada a la lectura de las Santas Escrituras, ¿no? Donde en virtud de que el ser humano que interpreta las Santas Escrituras parece más santo, parece más probo, parece que más le vamos a creer. De una u otra manera, lo que ese sujeto está haciendo es una interpretación. Una parte de las escuelas de la interpretación jurídica nacen de la escolástica, ¿no? No en vano, en la historia del derecho van a tener las raíces escolásticas. En ese sentido, yo creo que algo que se recupera es el tema político de la justicia. O sea, que la justicia sea política yo no creo que sea malo, más bien yo creo que se revela de que detrás de una decisión judicial está pues una decisión política, que es distinta a una decisión partidaria, ¿no? Una cosa son los partidos políticos y otra cosa es lo político y la política, ¿no?
entiendo necesariamente como lo político al conflicto, ¿no? Que es inherente a todas las sociedades y que permite la existencia de la democracia, y a la política, a la gestión de esa conflictividad. En la medida en la cual existe conflicto, una sociedad es sana. Porque recuerden, en las dictaduras no hay conflicto, ¿no? O sea, toda la gente camina ordenadita en fila detrás de la punta de un par de militares. Los conflictos son parte de la democracia, y si la democracia se hace presente para generar ese tipo de conflictos. Y la política sería la gestión de esa conflictividad, y uno de los instrumentos de la gestión de la conflictividad es el derecho. Entonces, les doy otro ejemplo. La carrera de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica, donde estudiamos la teoría de la justicia, es el pensamiento político. Revisamos tanto autores que van de Aristóteles pasando por Kelsen, terminando en Rawls, y yo que sé, todos esos debates, ¿no? Casualmente hay que acercar más la enseñanza del derecho al tema político. Eso es lo que yo creo que es necesario. O sea, si quiere cambiar la cultura jurídica, yo creo que es necesario acercar más hacia el tema político, creo. Y en ese sentido creo que lo jurídico tiene que revelarse como una acción política, no partidaria, sino para ser distinto. Entonces, eso me parece que es lo bueno, ¿sabes? Dentro de esta lógica, me animo a responder a otra pregunta, ¿no? Yo no creo que el pluralismo jurídico sea dualismo. Yo creo que ahí ha habido sí una confusión. Para algunos estudiosos del pluralismo jurídico existen distintas formas de comprender al pluralismo. Sin embargo, lo aglutinaron en dos formitas muy básicas, ¿no? Me refiero a Bonilla y Ariza, que son juristas colombianos, que están tomando algunos textos de Emil Merry, algo de Boaventura de Sousa Santos y otros teóricos. Consideran que hay un pluralismo jurídico colonial que reconoce el derecho de subalternos, ¿no? El derecho de indios. Sub significa por debajo, ¿no? Sub es inferior. Alter significa otro. Subalterno es pensar al otro o que el otro es inferior. Entonces tiene su derecho, ¿no? Tienen su derecho, y lo que hacemos es un deslinde, ¿no? Deslindamos, esta es la tierra de los indígenas y ese es el derecho de los indios. Yo creo que ese es un tipo de pluralismo que lamentablemente estuvo presente en el convenio 169 de la OIT y también en la Constitución del 94, en la reforma del 94. Creo que la Constitución Política del Estado Boliviano y también la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas nos abren hacia un pluralismo jurídico que lo han llamado decolonial, ¿no? Es decir, o postcolonial, es decir, que está intentando superar. El pluralismo jurídico en ese sentido, por ejemplo, para Boaventura de Sousa o para otros, se caracteriza por que el derecho es dúctil, es poroso. ¿Qué significa eso? Que no existiría nada finalizado en el derecho, ¿no? Es ahí donde se arman las teorías del pospositivismo y una serie de teorías del derecho dúctil que están muy vigentes desde los 90, ¿no? Yo creo que hay un requiem, o sea, hay una muerte del positivismo jurídico desde hace muchos años. Es por ello de que podemos pensar en un derecho por principios, ¿no? Como justamente mencionaba Diego Cuadros. O sea, tenemos principios que tratamos de desarrollarlos en normativa secundaria. En ese sentido, la existencia de un pluralismo jurídico supone la existencia de múltiples posibilidades de pensar el derecho. Es decir, una de las condiciones es la interlegalidad, otra de las condiciones es la porosidad del derecho, y supone, por ejemplo, la posibilidad de combinar soluciones que puedan aterrizar en justicia en el caso concreto. La Corte Constitucional colombiana, por ejemplo, ha demostrado que es posible fallar con autoridades indígenas. Cuando se les planteó la revisión de algunos casos de justicia indígena, la Corte Constitucional colombiana se dirigió hasta ese espacio, hasta ese lugar, hasta ese pueblo indígena, convocó a la autoridad indígena y se sentaron para buscar la solución de la apelación, es decir, no la desconoció. Y algo que es muy importante, la Corte Constitucional colombiana nos enseñó a que se puede dialogar, es decir, que no es necesario mediar. O sea, es interesante e importante lo que se llama la mediación de antropólogos, ¿no? Sobre todo antropólogos jurídicos, para poder interactuar en ambas justicias. Sin embargo, yo creo de que sí se ha podido avanzar bastante en esta lógica de interlegalidad y de porosidad. Yo creo que hemos abandonado lamentablemente esto con la ley de deslinde. Creo que la ley de deslinde más bien fue con un paso atrás,
pero creo que se puede recuperar esto y que sí creo que es algo positivo y que sí creo que se puede combinar. ¿Por qué? Porque no hablamos de compartimentos estancos donde los indígenas tengan su propia ley, hablamos, y la Constitución es explícita, ¿no? La Constitución establece en el artículo 30, parágrafo segundo, numeral 5, que es un derecho de los pueblos indígenas a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. Es decir, en esta lógica de interculturalidad supone que los sistemas de justicia aprendan mutuamente, por lo menos eso se llama porosidad de la norma, que es lo que por lo menos se discute y se cree o se intenta encontrar en el caso boliviano. Creo que en Bolivia más bien estamos intentando retroceder hacia un carácter de un derecho de los indígenas y colocar un deslinde que me parece que no es algo bueno. En ese sentido, yo creo de que la justicia indígena puede darnos muchas enseñanzas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la manera en la cual el derecho restaurativo se concentra en la víctima, no se concentra tanto en el delincuente y en cuántos años lo va a retener en la cárcel. Adicionalmente, creo que la justicia indígena nos ha hecho reflexionar de que ninguna pena o sanción no violenta derechos humanos, ¿no? Todas las penas o sanciones violentan derechos humanos. El tema es de qué manera vamos a trabajar esta limitación al ejercicio de derechos. Hay una respuesta, por ejemplo, política en materia jurídica, que es el garantismo, que ha renunciado a la idea de la cárcel, o creen en el derecho penal mínimo, o incluso los que creen en abolir el derecho penal, porque mandar a una persona a la cárcel no sirve para nada. Entonces, a lo que me voy es de que se puede buscar alternativas, se puede generar diálogos inter e intraculturales, y ahí yo creo un concepto que se llama transcrítica, que supone la posibilidad de que, eso dice explicar como lo más importante. Ustedes tienen un grupo A y un grupo B, ¿sí? La transcrítica del grupo A, en primer lugar, ambos grupos tienen que considerarse iguales, que eso es un elemento muy fregado. O sea, si una cultura se cree superior porque tiene un desarrollo científico que es muy superior a la otra cultura, pues sencillamente va a ver a la otra cultura como subalterna, es decir, como un otro inferior. Pero la condición de la transcrítica es que ambos se vean iguales, que existe un respeto entre ambos. Entonces, la cultura A ingresa a la cultura B y aprende de la cultura B y se lleva una serie de elementos que puedan ser útiles, ¿no? Y la cultura B hace lo mismo de la cultura A. Es decir, ninguna ingresa a la otra tratando de obligarle, de decir vas a seguir mis mandamientos o lo que yo pienso, sino sencillamente hay aprendizajes mutuos. No es casual que sea Karatani quien ha trabajado esto, un filósofo japonés. ¿Por qué? Porque yo creo que los orientales han hecho eso, ¿no? O sea, han sabido aprovechar lo mejor del mundo occidental para poder enriquecer su mundo allá en la China, allá en el Japón, o sea, sin abandonar toda esa tendencia corriente fuerte. Y respecto a esta lógica de los principios, claro, o sea, uno de los elementos centrales fue la independencia del poder político. Porque por ello es tan importante retornar al proceso constituyente y prestarle atención al 196 parágrafo segundo. O sea, un criterio de interpretación me parece que es, desde lejos deberíamos intentarlo trabajar más, es la voluntad del constituyente, ¿no? La voluntad del constituyente de los documentos, actas y resoluciones. ¿Por qué la voluntad del constituyente? ¿Por qué si darle tanta importancia a la voluntad del constituyente? Porque en el caso de los constituyentes hubo debate y hubo algo que se puso en juego, es que se quiso traducir en artículo. Es sumamente complicado traducir algo, una decisión política, a un artículo, y eso yo creo que en la Constitución está muy claro. Cuando el Pacto de Unidad presenta su primera propuesta el 5 de agosto, es una propuesta, si ustedes desean, dialogada, relatada, ¿no? O sea, no está articulada. Después el Pacto de Unidad va a presentar la propuesta articulada. Y es que es muy difícil trasladar a artículos una serie de elementos que me parece que puedan ser, que son útiles y que nos van a generar justamente un principio de interpretación, ¿no? Solamente para algo que imagino que vamos a tener otros espacios para dialogar con Bernardo, yo no creo que el derecho sea matemático, ¿no? Si no le pondrías una calculadora, una computadora, ya creo que ese debate se acabó a principios del siglo XX. Básicamente hay una serie de discusiones con Derrida y otros que han señalado que el tema de la justicia es un tema humano, constantemente humano y de política, y que es por ello que se retorna. Si fuera un tema matemático, métrico, entiendo de que hay técnica y hay lógica, eso lo entiendo, pero si fuera matemático, pues en última instancia colocaríamos una computadora, en el caso, y haría pues la imputación en un sentido lógico, entonces serían necesarios abogados. La idea de los abogados, la idea de políticas, política criminal, política legislativa, la idea de asambleas constituyentes, nos colocan de que
incluso para definir un delito es necesario tener una mirada social acerca de cuál es la conducta que desea reprimir. O sea, la política criminal está reconstruida, hay una serie de estudios que muestran de que justamente lo que menos es algo matemático, pero es algo que podríamos platicar en otro escenario, que no es el tema de crack. En todo caso, creo que es algo bueno ponernos a pensar de que se puede inventar el derecho y reinventar el derecho, y estamos llamados a hacerlo. Gracias. Doctor Guaya, por favor. Muchas gracias. Son demasiadas preguntas. La verdad es que escogeremos algunas para poder responder. Empezaré para concluir con qué es lo positivo con el proceso resultado uno de los asistentes a este evento. Y yo voy a continuar en mi proceso. Más allá, no voy a discutir en algún momento con Farid, siempre es bueno sentarse en una prima de la variedad, se sienta con Farid, vamos, a veces coincidimos, hoy día estamos coincidiendo, discrepando, pero ¿qué opina sobre que los candidatos sean electos para la justicia ordinaria cuando ya forman la justicia comunitaria? Una de las preguntas. Lo que trata de hacer la Constitución es precisamente una amalgama de estas dos formas de administración de justicia para que se entienda en realidad de qué manera es el ciudadano y cómo debe administrarse la justicia. Y en este pluralismo jurídico, que es la convivencia de varios sistemas de administración de justicia, está la administración de justicia ordinaria y de la justicia constitucional plurinacional. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo a partir, y aquí voy a entrar un poquito ya a responder qué es lo positivo como proceso, qué es lo que yo critico del proceso y cómo se va construyendo este proceso. Y aquí encontramos que en la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, que hemos debatido con mucho entusiasmo, lo llamaremos así, criticábamos el por qué la persona que se cree indígena, originario y campesino tiene que autoidentificarse. Hemos visto ahora el resultado, que quienes pretenden ingresar al órgano judicial se han autoidentificado. Yo conozco a 2 o 3 de ellos. No sé, y acá sí que habría que ir a construir desde el punto de vista de la teoría constitucional que es indígena, originario y campesino. Vamos al artículo 30 de la Constitución y dice: es nación y pueblo indígena, originario y campesino, no tiene comas, es un concepto, toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. Entonces, el indígena, originario campesino, de acuerdo a la Constitución, debería ser miembro de esta colectividad y no miembro de otra colectividad. El apellido o la identidad física no constituye un indígena, originario campesino. Empezamos por ahí. Entonces, querido compañero, es un grave resultado de la mala procesión. Esto se advirtió. Y quiero ir más allá. Cuando se hacía la composición del tribunal, se discutía la composición del Tribunal Constitucional plurinacional, en que la Constitución nos dice que deben existir miembros de esta comunidad indígena, originaria campesina, discutíamos y decíamos que sean 13 miembros, no 7. Primero, por la elevada carga procesal, en virtud de las competencias que le ha dado la Constitución y la experiencia que tenemos, pero además que estén representados y sean elegidos por circunscripción departamental, donde los bolivianos en cada circunscripción conozcamos al candidato, no en circunscripción plurinacional, como ocurre hoy día con los 7,
sino además que existan 4 miembros elegidos por las comunidades indígenas originarias campesinas. 4, dividido el territorio en 4 grandes áreas. Simplemente pretendíamos que la Constitución se reflejara en la composición de la ley. Obviamente, los derechos humanos son humanos para todos, pero hay culturas, y lo que a nosotros nos puede parecer una violación a un derecho fundamental, posiblemente para una cultura no lo sea tanto, y sea un tema reparador, como estaba señalando Farid. Entonces, aquí viene la otra concepción que para mí no partía de la base de la sustancia, era un tema político. Ya se pensaba de qué manera podía elegirse a los magistrados. ¿Qué es lo positivo del proceso? Después de esta respuesta, a ver, si durante 4 años no ha existido control de constitucionalidad y durante 4 años hemos construido normas inconstitucionales como la que le voy a comentar ahora, amarrando, digamos, la pregunta anterior, la Constitución Política del Estado, a diferencia de la Constitución de 1967 con la reforma 94, ha establecido claramente que el intérprete supremo de la Constitución es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Antes, la Constitución del 67 se reservaba, ¿sí?, porque no había Tribunal Constitucional, la interpretación de la Constitución mediante la emisión de normas constitucionales. Y a partir de esto, los bolivianos que estamos acostumbrados a no cumplir la Constitución, a partir de la interpretación, hemos verificado verdaderas reformas constitucionales. Pero ¿qué ocurre? Que a tiempo de aprobar la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el artículo 4, se viola la Constitución. Proceso de cambio. Señores, se le resta la facultad exclusiva y excluyente del Tribunal Constitucional de interpretar la Constitución, y se dice que el intérprete supremo es el órgano legislativo, porque es el depositario de la soberanía popular, caray, violando la Constitución. Es parte del proceso. Y le voy a decir algo más. Se dictan unas normas en las que, además de utilizar al Consejo de la Judicatura o el Consejo de la Magistratura, lo que vamos a pie es lo que no tenemos que repetir, ¿sí?, se dictan unas normas en la que a sola imputación, es decir, ni siquiera hay investigación, a sola imputación se suspende un juez. Imagínense usted. Entonces, ¿cuál independencia? Si yo tengo que depender del criterio de un fiscal, ustedes saben que un proceso penal, y no soy penalista, se divide en 2 etapas esenciales. La etapa de la investigación, que va a dar lugar cuando exista indicio a la imputación, y luego viene la etapa de la investigación propiamente hablando, que es la recopilación de pruebas para llevar adelante una acusación. Entonces, en la primera etapa yo estoy suspendiendo el juez. Además, el Tribunal Constitucional ha dicho sin goce de haberes, porque eso es constitucional. Por favor, es una condena anticipada. Entonces, este proceso de cambio debió ser un proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico y no un proceso de acelerada desconstitucionalización, que es lo que también estoy criticando. Incorporar una serie de normas, y no voy a tocar más normas, incorporar una serie de normas inconstitucionales. Obviamente no tengo control de constitucionalidad a quien acudo. Hoy el proceso de selección es inconstitucional. Yo ya les he comentado, hay elementos de discriminación política en este proceso. Se han incorporado elementos nocivos para evitar que determinadas personas lleguen al órgano judicial. Entonces, ¿a quién acudo si plantea un recurso de inconstitucionalidad o una acción de inconstitucionalidad hoy día? Ya el Tribunal Constitucional se ha expedido hace poquito y ha dicho que no tiene competencia para tramitar. Oiga, si es la principal función del Tribunal Constitucional es la de llevar adelante el control de constitucionalidad normativa. Si el Tribunal Constitucional no reconoce su propia competencia, porque hay una ley que es inconstitucional, la 040,
que dice que los magistrados designados por el presidente de la República van a continuar en su función, pero que no pueden llevar adelante la facultad de interpretación, ni tampoco la facultad de los recursos directos de nulidad. Entonces, ¿de qué proceso positivo me están hablando? Ok, ya hemos pasado esa etapa, transición entre el viejo sistema y el nuevo sistema. Entonces, ¿cómo hacemos para que este proceso logre una nueva forma de administrar justicia? Eligiendo a los mejores, designando a los mejores con criterios objetivos. ¿Ustedes creen que lo hemos hecho? No sé quiénes son. Si como abogados que estamos en el día a día no sabemos, salvo 4 candidatos, quiénes son, ¿quién va a saber la población boliviana y por quién va a elegir? ¿Qué le estamos dando? Ahora usted decía, hay que crear un nuevo derecho. ¿Cuál? ¿Cuál derecho? Vamos a crear un derecho boliviano. Bolivia ha creado sus normas. Que me vengan a contar y a decir que nos trae la norma y nosotros la aplicamos. No, señor, el derecho es un producto universal, hay interculturalidad, y Bolivia ha generado normas propias, como por ejemplo las normas de derecho minero, terriblemente interesantes, que se han ido obviamente exportando hacia el mundo. Pero no me vengan a decir que vamos a recuperar el derecho originario, porque estamos hablando de un derecho de esclavista feudal. Hay que revisar la historia del derecho, señores. A mí me da pánico cada vez que se toca el tema de hay que crear un nuevo derecho. Sí, hay que crear un nuevo derecho garantista, señor, garantista, donde no me pongan preso sin investigar. Volvamos a lo que estábamos haciendo. Ese es el derecho que hay que crear, y debemos crear condiciones para que la justicia sea el pilar del desarrollo. No podemos continuar como estamos hasta ahora. Si yo tengo, vean ustedes cuál es el índice de inversiones en Bolivia, véanlo. ¿Cómo puedo yo traer inversiones si no tengo seguridad jurídica? Si mañana voy a estar refundando el Estado a cada momento, más allá de cualquier tipo de política que haya. ¿Cómo puedo crear un nuevo derecho si estoy violando las libertades públicas todos los días? Señores, tengo derecho a expresarme como me dé la gana, perdónenme que se los diga. Y tengo derecho al voto nulo, alguien preguntó. ¿Por qué tiene que salir un asambleísta y decir que el que vote derecho o que el que haga campaña por el voto nulo comete delito? ¿Dónde está esa interpretación de esa notable abogada que después fue secundada de forma impropia por un magistrado del Tribunal Supremo Electoral? ¿En base a qué? ¿Dónde está la interpretación de la Constitución? Oiga, las normas, sobre todo de los tribunales que administran justicia electoral, deben partir desde la Constitución. Y entonces, señores, vamos a encontrar que las libertades obviamente tienen sus límites, pero encuentran, pues, hay un encuadre en la Constitución. La Constitución tiene un valor normativo, no es un valor simplemente de valores, es normativo. Y los principios son un conjunto de normas de aplicación obligatoria para las autoridades y derechos para mi ciudadano. Entonces, eso debe ser lo positivo del proceso. Encontrar la Constitución y aplicarla para todos los bolivianos. Mañana quiero vivir en un estado con libertad económica, obviamente, habrá planificación. Esta Constitución, yo la he criticado mucho, tiene cosas espectaculares, muy buenas. Y señores, este no solamente es un producto boliviano, esta Constitución tiene una fuerte influencia española. Entonces, así nomás es. Vamos a construir un nuevo derecho, sí, en base a garantías, en base al respeto a las libertades, en base a la aplicación efectiva de la independencia de poderes, sí, señores. Y vean ustedes que el momento en que tengamos un tribunal constitucional independiente y parcial, una Corte Suprema y un Poder Judicial que no esté temeroso, que esté bien elegido, ¿sí?, en ese momento vamos a tener otro país. Y ese es el cambio que Bolivia quiere, por lo menos yo quiero. Quiero quedarme en mi país, no quiero vivir. Gracias. Muchas gracias. Carlos Carrasco, si quieres. Muy brevemente, quiero responder la pregunta de lo positivo. Yo creo que eso es lo que lo analizó muy elocuentemente Farid. Yo le pondría en otros términos, es la descolonización y el empoderamiento de los indígenas, de los sindicalistas, de los pobres, de los no blancos,
lo que Patsy ahora dijo, la participación con rostro indígena. Si hay algo que le caracteriza y le vuelve muy interesante al proceso boliviano es exactamente eso. Yo creo que otro elemento positivo es la politización de las desigualdades sociales, de clase, étnicas, que han sido politizadas en este gobierno y en la retórica del presidente Morales. Y también una cosa positiva es el proyecto de ampliar la democracia. Pero aquí viene el pero, y aquí vienen las observaciones de Bernardo. Un proyecto de democratización que, si desconoce los procedimientos, las reglas y las normas, puede terminar con las bases legales e institucionales que den sustento a una sociedad civil independiente del Estado, donde se puedan generar movimientos sociales, una esfera pública y donde se pueda opinar, generar opinión, discutir, deliberar. Entonces yo creo que hay elementos muy positivos, pero también hay un riesgo, este riesgo que desconoce los procedimientos y las normas. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, hemos llegado al final de esta jornada. Antes de invitarlos a tomar un vino, quisiera recordarles que mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, tenemos la inauguración de la siguiente mesa sobre políticas públicas y programas sociales en América Latina. Van a estar en esta mesa Yorico Yasukawa de Perú, Bolivia, Fernando Jaimes de Argentina. De manera que les invito, por favor, a todos ustedes a estar puntuales mañana para poder participar de esta mesa. Y luego tendremos las dos mesas simultáneas, una estilo de gobierno y liderazgos políticos, y dos, relaciones entre gobierno y movimientos y organizaciones sociales. De tal manera que vamos a tener una jornada muy rica mañana, y les reitero la invitación para participar en esta mesa. Muchas gracias por la asistencia hoy día, y les invito a servirnos un vino.